Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor José Sánchez, soy miembro de la Fundación Saber, quien a través del Centro de Investigación Docente para la Formación Integral hemos venido estudiando desde hace años algunos fenómenos de la educación y hoy, gracias a algunos avances de la neurociencia y de la tecnología, hemos definido una propuesta que a continuación se las vamos a presentar. Esta propuesta es una organización escolar para la humanización integral y de calidad. Y principalmente vamos a trabajar tres conceptos: el de aprender, el de comprender y el de creatividad. Esos tres conceptos nos van a permitir irnos orientando hacia la propuesta y va a ir definiéndose la propuesta en este sentido. Entonces, como una de las críticas que vamos a presentar está dirigida hacia los ambientes de aprendizaje y nuestra alternativa es sobre una propuesta de ambientes reflexivos, ambientes de libertad, ambientes para la comprensión, ambientes para la creatividad. Aquí podemos observar e identificar algunos rasgos muy particulares de los que se caracteriza los ambientes de aprendizaje, de confusión, de miedo, de temor y de ansiedad, eh, producto de no poder realizar, no poder cumplir con una tarea asignada dentro de este sistema escolar. Estamos proponiendo ambientes distintos, ambientes diferentes, donde el estudiante se sienta en confianza y pueda desarrollar sus actividades de una manera armoniosa y satisfactoria. Para esto vamos a explicar lo siguiente. Bueno, aquí tenemos unos contenidos que están relacionados con la neurociencia. Actualmente, las investigaciones de la neurociencia han podido identificar algunas partes de nuestro cerebro que participa dentro del desarrollo evolutivo de la humanización. Y en este sentido vamos a explicar esos conceptos que dijimos anteriormente de aprender, comprender y creatividad. Bueno, entre otros conceptos. Principalmente debemos entender que nuestro cerebro tiene unos mecanismos, tiene una mecánica, tiene una funcionalidad, contiene unos procesos. Y esos procesos inician desde el primer momento que nacemos activando nuestros sentidos. Por eso la teoría de la psicología ha establecido unas fases de desarrollo o unos periodos de desarrollo evolutivo de la cognición y comienza con los sentidos. Esa primera etapa sensible es la que va a permitir al individuo ir aprendiendo o adquiriendo ciertos elementos de su entorno que le van a permitir posteriormente desenvolverse dentro de ese mismo contexto. Entonces, todos sabemos que nuestros procesos de aprendizaje, definidos como adquirir, captar, tomar, mm, lo obtenemos. Ese proceso de aprendizaje lleva a captar a través de los sentidos todos los elementos que podemos percibir en este entorno donde nos desenvolvemos. Entonces, a través de la visión podemos captar ciertas sensaciones, ciertas ondas, captamos colores, esos colores nos permiten definir forma, definir tamaño, definir cantidad, todo esto a través de los sentidos. Entonces, el aprendizaje a través de la visión nos permite captar esos signos que se van a estructurar posteriormente en regiones específicas del cerebro para convertirse, vamos a decirlo, en códigos, una especie, vamos a decir así, de códigos QR. Si conocen por analogía, por alusión, conocen este tipo de elementos y aspectos que los utilizamos mucho cuando vamos a los supermercados, y en ese supermercado hay un lector óptico que te lee ese código. Precisamente de esa forma, aunque más complicada,
nuestro cerebro puede descodificar posteriormente, una vez aprendido esos estímulos, esos signos, los puede relacionar cuando hacemos o volvemos a entrar en contacto con el fenómeno que lo produjo. Por supuesto, a través de la visión. Y este no es el único sentido por el cual aprendemos. También aprendemos por el oído. A través del oído podemos captar los sonidos, y no solamente los sonidos naturales que se emiten dentro de un entorno, también los sonidos de las palabras, los cuales están también cargadas de signos. Y estos signos también van a formar QR o códigos que nos van a permitir posteriormente ser descodificados cuando estemos frente a esos estímulos, a esos fenómenos que lo produjeron. En el caso del lenguaje es un fenómeno muy particular porque constituyen una formalidad, una estructuración de sonidos que nos permiten relacionarlos con ciertos objetos o referentes para poder identificarlos, para poder analizarlos posteriormente. Entonces, cuando hablamos de captar sonidos, estamos hablando de recibir ciertas ondas sonoras que permiten estructurar información en nuestro cerebro. Así como captamos a través de la visión y el oído, también captamos estímulos a través del olfato, el cual tomamos cuando algún fenómeno natural produce ciertos gases y esas moléculas se disipan en el aire o en esos gases y van a permitir ser recibidos por los receptores olfatorios. Lo mismo sucede con el gusto, quien a través de un proceso de desintegración, pues a través de la saliva se desintegran moléculas y esas moléculas son percibidas como signos. El cerebro es capaz de discriminar el tipo de molécula, el tipo de sustancias que produce ese fenómeno y poder manejarlas posteriormente cuando vuelva otra vez a enfrentarse en un entorno a esos fenómenos naturales o artificiales. Además del gusto y del olfato, también lo hacemos con el tacto, que recibimos ondas o sensaciones calóricas que nos van a poder identificar también la forma, los tamaños, la textura de esos objetos. Bueno, entonces los procesos de aprendizaje son fenómenos naturales, conscientes y automáticos. No pasamos por un proceso de formación para aprender. Tenemos constituidos los diferentes dispositivos naturales, neuronales, para aprender. Entonces, esto tiene mucha relación con el estudio. Si solo recibimos estímulos a través de la audición para ser aprendidos sin ser descodificados o ser correlacionados con los fenómenos que los produjeron, entonces esos sonidos se quedarán ahí sin sentido y sin orientación, quizás afectando todo el sistema de comprensión que posteriormente se tendría que realizar. Fíjense que estos sentidos no se producen de una manera fortuita. Tienen que estos dispositivos estar en condiciones y participan otros dentro del cerebro, participan unas áreas o específicamente un área que es donde está ubicada una glándula que llamamos la amígdala, que es la que va a procesar todos estos estímulos y de acuerdo a su capacidad establecerá todos esos impulsos de fuerza, de motivación o de miedo o de enfrentamiento hacia esos fenómenos cuando los identificamos como peligrosos o beneficiosos. Entonces, nuestro sistema cerebral también tiene unos dispositivos, esas áreas que llamamos el área o la parte rectil, que es la que va a permitir procesar, filtrar todos esos estímulos
para ser enviados a las diferentes regiones, a otras regiones específicas del cerebro, para que sean procesadas como buenas o como malas, como beneficiosas o como perjudiciales. Entonces, vamos a tener dos tipos de conducta: uno de desenvolvimiento natural y tranquilo, otro, por decirlo de una manera, y otro puede ser de un desenvolvimiento de enfrentamiento, si esos estímulos fueron captados como positivos o no, de acuerdo a la experiencia que tuvimos. Entonces, esta filtración también va a depender de la experiencia en esos dos sentidos, si nos benefician o si nos perjudican. Entre esas dos puede haber una tercera, que es la de ser indiferente a ciertos estímulos, porque por experiencia mmm, hemos sentido, hemos captado, hemos codificado que esos estímulos no son perjudiciales. Entonces, también pueden darse otros casos, según la neurociencia, que nos paralizamos frente a un estímulo cuando lo desconocemos, no hemos tenido experiencia, desconocemos su magnitud y el organismo se paraliza, el cerebro se paraliza frente a esos estímulos porque desconocemos cuál será, o pensamos que si esa neutralidad nos va a beneficiar para que el estímulo deje de afectarnos. Esto sucede mucho dentro de la conducta en un contexto social, cuando prestamos atención o no prestamos atención. Entonces, la atención tiene mucho que ver cómo se disparan, cómo se produce esa energía. Por supuesto, existen otras condiciones que ameritan, que son necesarias para que esta glándula funcione bien y todo el cerebro funcione bien. Estoy hablando de procesos fisiológicos como la alimentación, el metabolismo de esos alimentos, los nutrientes, que son los que van a procesarse, a metabolizarse, para que puedan desarrollarse la parte estructural de nuestro cerebro. Entonces, lo que comemos implica mucho, depende mucho de cómo funciona nuestro cerebro y cada uno de sus partes, áreas o algún elemento que sea importante para que la información fluya de manera natural o fluya de manera deseable. Entre otros aspectos fisiológicos está el sueño. Es importante que tener un tiempo de sueño para que, además de que el organismo descanse, esa información cuando estamos durmiendo sea procesada, sea fijada. Unos estudios de la neurología, este proceso fisiológico son muy importantes. Hay otras condiciones importantes que son las experiencias. Dependiendo de nuestras etapas evolutivas, la experiencia tiene que ir adaptándose a las condiciones de desarrollo evolutivo de nuestro cerebro. Esto lo digo porque no es lo mismo las necesidades de aprendizaje de un niño de 0 a 3 años que de un niño de 3 a 6 años o un niño de 6 a 12 años. Y por supuesto, en etapas posteriores, las condiciones también tienen que estar adecuadas y el desarrollo evolutivo tiene que ir en consonancia con estos procesos de desarrollo que nosotros llamamos procesos de desarrollo de humanización. Entonces, cumplidas las etapas de la experiencia o las etapas del aprendizaje, entonces estos aprendizajes, estos códigos, estos signos tienen que procesarse. Y uno de los mecanismos para procesar esos códigos en los seres humanos es el lenguaje. Entonces tenemos una área de nuestro cerebro que se llama broca. Aquí la pueden ver a la derecha arriba. Tenemos la palabra broca, que es el nombre de un investigador, de un científico que descubre que en una zona si hay una zona del cerebro que se encarga de activar el habla. Y si esta zona se afecta por alguna razón, estos mecanismos del habla no se producen. Entre los fenómenos que conocemos están las afasias, aunque no son las únicas, la única región, el único área que tiene que conectarse con esos aprendizajes para producir el habla,
porque hay otros que también son importantes. Entonces los aprendizajes constituyen la base, las experiencias previas constituyen la base para que se desarrollen otras áreas del cerebro como el área de Broca. Esta área también organiza los signos del habla de una manera coherente, discriminando, relacionando conceptos, contextos, para poder producir un lenguaje semántico entendible y coherente. Y no necesitamos tampoco que nadie nos enseñe a hablar, que nadie nos enseñe a organizar, a estructurar semánticamente una oración, porque el cerebro, a través de la codificación de esos estímulos que se recibe, produce y organiza toda esta información. Entonces, hasta acá, los procesos de desarrollo evolutivo de la humanización se producen de manera natural, inconsciente y automática. Y así también participan otras áreas del cerebro como el hipocampo, que es un área encargada de memorizar, se denomina en la neurociencia como el área espacial y nos permite establecer recuerdos. Pero este hipocampo sintetiza esa experiencia, esos códigos, esos lenguajes y encienden el recuerdo. Entonces, el ser humano como individuo también realiza todos esos procesos de recuerdo, de memorización, de imaginación, de una manera natural, inconsciente y automática. Cuando digo automática, no quiero decir que se producen por sí solos, sino que cuando se presenta un fenómeno dentro de un contexto determinado, el, el cerebro, a través de la visión y el tacto, contextualiza, identifica esos signos y puede desenvolverse de la mejor manera dentro de ese ambiente. Entonces, vamos viendo que a través de los años el individuo va desarrollando, va evolucionando y va desarrollándose este cerebro para adaptarse, para buscar la mejor adaptabilidad dentro del contexto donde pueda existir o donde pueda vivir. Fíjense que la amígdala siempre va a filtrar. Él va a decir que está bien, que está mal, que nos van a producir una sensación de satisfacción, que va a producir una sensación de amenaza, gracias al filtro que ejerce esta glándula. Por ahí hablamos cuando nos dejamos llevar por la emoción, se exacerba la conducta, se exagera el miedo, se exagera el fenómeno que la amenaza y nos enfrentamos y causamos conflictos o causamos disrupciones, no obedecemos normas porque sentimos que estamos amenazados. Es importante tener conciencia de esto porque nuestra conducta responde mucho a esta parte del cerebro, a la parte de las emociones, que no son convenientes a la hora de tomar decisiones, si estos no van a causar, en vez de beneficios, no van a causar perjuicios. Bien, estamos hablando que existen otras áreas, no solamente esta, hay otras áreas como la área de Wernicke. Esta región se llama Wernicke porque igualmente representa, este nombre representa el de un investigador, un neurólogo, que ubicó esta área como la área de la comprensión, la área del entendimiento. Cuando podemos observar algunos procesos neurológicos en resonancia, vemos que el área de Wernicke se conecta con el área de Broca a través de unos finos, en este caso serían de unas finas neuronas, unas líneas de neuronas, son varias y se conectan hacia el área de Broca porque recibe información de esos signos, de esa estructura, de esos códigos que se han almacenados ahí para ser procesados y comprendidos por el área de Wernicke.
Esto quiere decir que hay un sistema, hay una integración, vemos cómo se integran varias áreas del cerebro para poder producir la conducta, incluso para poder producir el acondicionamiento, como ya dijimos anteriormente, que la amígdala mandará un impulso atendiendo a la experiencia, a la intensidad de ese signo o a la representatividad que capta el cerebro sobre ese signo, como bueno o como malo. Estoy hablando en este caso en cuestiones de conducta, porque lo aprendido, como dije anteriormente, nos podríamos identificar algunos signos específicos como la forma, como el tamaño, como la posición, como la relación, y el área de Wernicke se encarga de la categorización o darle sentido a toda esa información que se ha codificado en el cerebro, en cada una de estas áreas, en el área de Broca o en el área del hipocampo. Hasta acá podemos ver un proceso muy interesante, un proceso integral de varias áreas del cerebro que tienen que ser comprendidas por toda persona que piensa o quiere dar orientación. Sobre todo porque nosotros sintetizamos todo a través del lenguaje y pensamos que porque escuchamos, porque damos una orden, la otra persona va a comprender sin tener la experiencia, sin haber codificado esa información por el área de Wernicke, sin haber, porque las palabras a lo mejor no tienen referente, no tienen significado y es imposible que la conducta se oriente y hacia objetivos y satisfacción de necesidades con el alcance de esos objetivos. Entonces, la amígdala, al ver el contexto, va a filtrar cierta información y la va a considerar como una amenaza. O frustración, en este caso, que también puede ser una conducta que se puede ir creando en la medida que la persona va recibiendo información sin tener cómo conectarla ni a los recuerdos ni a los objetos porque no los está viendo. Es como que le dijese aprender y no les orientara, no les dijera que para aprender se necesitan un estímulo, se necesita un fenómeno, se necesita un objeto que captemos su forma, su tamaño, su color o cualquier otra característica para poder ser codificada y posteriormente esté relacionada con la experiencia o con los recuerdos. Entonces el hipocampo trabajaría. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos y nadie entiende? Y tenemos que buscar información para poderla entender, no poder imaginarla. Por eso usamos muchas veces diccionarios para que nos den algunos referentes, algunos significados que me permitan a mí entender, comprender lo que me están diciendo. Las palabras sabemos que además de ser codificadas, ordenadas por el cerebro, necesitan el área de la experiencia para poder contrastarla y saber de qué estamos hablando. Cualquier persona que conozca lo que estoy diciendo puede ir procesando de mejor manera toda esta información. Lo importante aquí es que ordenemos nuestros pensamientos para que entendamos cómo se produce el aprendizaje y cómo se produce la comprensión, que no es más que la estructuración con nuevos códigos y categorizaciones de esa información para poder manipular, manejar esa información y el fenómeno relacionado con esa información. Entonces, si estudiamos, en este caso, el papel de la educación no sería, ni los ambientes de aprendizaje estarían dirigidos a un objeto del aprendizaje, sino a obtener esas experiencias previas, a trabajar esas experiencias previas, a manifestar, a poner en el plano real esas experiencias previas para ser analizadas. En este sentido, tendríamos a un estudiante. Entonces, hay una diferencia entre ser estudiante, que es aquel que revisa todas sus experiencias previas y las conecta con ese objeto a través de un medio que llamamos lenguaje para poder comprenderla. Entonces, el estudiante, para comprender, tenemos que estudiar. El estudiante se diferencia en este sentido al que aprende. El que aprende tendría que memorizar sin sentido, sin visualización, lo que está diciendo.
Esto también puede ser considerado por la amígdala como una amenaza cuando el cerebro no puede procesar esa información, no la puede filtrar. Y entonces se van a producir ciertas conductas disruptivas o ciertas conductas de frustración, de depresión, por no entender lo que están diciendo. La persona se podría considerar, en este caso, bruta porque le están diciendo algo y piensa que debe asimilarla y procesarla tal cual como se la están diciendo sin poderla entender, sin poderla comprender. La palabra, usé una palabra, quizás esa palabra no sea la más indicada, pero es una manera de poder explicar por qué suceden este tipo de conductas en en los individuos, en los niños o en los jóvenes, sobre todo cuando se enfrentan a ambientes de aprendizaje que les invitan solo a memorizar y no a comprender. Entendemos que el mismo sistema burocrático de requisitos son los culpables de que este ambiente escolar, del cual todos tenemos experiencia, los que hemos pasado por la escuela, por el bachillerato, por la universidad, sabemos que son ambientes de tensión, ambientes de disparo, de esas sensaciones de riesgo, esas sensaciones de amenaza, porque vamos a ser sometidos a procesos de evaluación y tenemos que recordar cosas que no están bien ordenadas en nuestro cerebro. Estas frustraciones pueden también quizás colapsar por un mal funcionamiento todo el desarrollo natural de nuestro sistema nervioso y desarrollar otras enfermedades, incluso somatizar enfermedades producto de este proceso. Podemos decir que los ambientes de aprendizaje, que los ambientes de memorización son ambientes violentos. ¿Por qué son ambientes violentos? Porque precisamente van en contra de la naturaleza del procesamiento de la información y más que causar formación, hacen todo lo contrario. El individuo adquiere conductas que lamentablemente no son las más adecuadas. Entonces, ahí comenzamos a ver esa serie de contradicciones, esa serie de actitudes, esa serie de comportamientos que no son para unos adecuados. Sin embargo, no vemos el trasfondo de por qué una conducta se produce de determinada manera o no. Bien, entonces el área de Wernicke necesita que haya orden previamente para poder irse desarrollando, ir adquiriendo experiencia y irse condicionando. En la medida que un niño imagine y se someta a procesos de imaginación, este niño podrá entender mejor el lenguaje, podrá comprender mejor la información y podrá tener mejor control de la conducta. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un área que llamamos neofrontal, ¿verdad? Que es la corteza frontal, que es la neocorteza frontal o el neocortex, que es el que se va a ir desarrollando en la medida que estas áreas se vayan conectando, que estas regiones se vayan sistematizando dentro de un aprendizaje. Entonces, ¿qué le va a permitir al niño si desarrolla su imaginación? Por supuesto, ser más creativo, modificar el ambiente, entender mejor el contexto, ubicarse mejor en el contexto, ser más estratega y poder desenvolverse mejor, poder explicar mejor, corregir, mejorar. Entonces, es importante el control de la conducta. Si estos procesos no se sistematizan bajo la dirección de estas áreas y siguiendo este mismo orden, entonces esa conducta no va a ser la más adecuada, el control de esa conducta no va a ser más adecuada. Ahí la neurociencia y la psicología habla del secuestro de la amígdala. Cuando hablamos del secuestro de la amígdala, cuando no podemos darle sentido a nuestra conducta porque la información que tenemos o nos abruma o es demasiado o no tenemos la capacidad. Un estudiante que no resista un discurso, entonces podemos decir que es porque la información que tiene no la puede filtrar y el cerebro va a activar ciertas sustancias que lo van a desorientar del sentido de lo que se está explicando, porque no tiene el suficiente lenguaje o no tiene la suficiente
comprensión, imaginación de lo que se está exponiendo dentro de un discurso o dentro de una planificación. Entonces, ¿cuáles son las áreas importantes que debemos de cuidar dentro del aprendizaje? Yo podría decir que la primera, que es la área de los sentidos, que es la de la amígdala, donde tiene que haber control. Y que para que la filtración de toda esa información nueva o que quisiera ser trabajada, procesada, como las experiencias previas, es importante tener en cuenta la información, los medios para que llegue de distintas formas al cerebro y sea procesada de una manera natural. Entonces tenemos el área de Broca, que es importante, que es el área del lenguaje. Nosotros tenemos que explicar, visualizar, esquematizar la información para que pueda ser visible. Y el área del hipocampo, que nos permite dar ideas claras, precisas sobre lo que estamos diciendo. Si hablamos o usamos un término y podemos ese término, porque se produjo una experiencia o porque tenemos experiencia, poder visualizarlo, entonces nuestra comprensión será más objetiva. Esa es la idea de que la información sea procesada para que pueda ser filtrada de una manera natural y se mantenga un control de la conducta. El área de Wernicke entonces va a tomar de todos estos aspectos para procesar esa información y categorizarla. El individuo categoriza de manera natural. Cuando estudiamos y comprendemos, enseñamos al individuo a categorizar. El cerebro hace esos procesos de manera natural. Por ejemplo, el niño ve una manzana verde, una manzana roja, ve una pera, etcétera, y la puede categorizar muy bien. Si se le pregunta de manera general qué son esos, él categoriza diciendo son frutas. No dice son manzanas, no dice son peras, no dice son X, son Y, sino que las categoriza. O sea, que entendiendo, comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el área de Wernicke, para que se desarrolle un proceso de creatividad, de explicación, de definición, debemos entender también cómo se estructura esa información. Entonces tenemos un mejor control de la conducta. Entonces, repito, el área de Broca, el hipocampo, la amígdala, el área de Wernicke y la neofrontal son elementos y aspectos que trabajan de una manera integral. Bueno, hasta aquí hemos descrito cómo funciona nuestro cerebro. Un proceso escolar que se someta solo a memorizar y a recordar información para una evaluación, indudablemente que va a causar daño y podríamos calificarlo de violencia académica por, por estar afectando gravemente el futuro, la conducta y el futuro y las expectativas que tienen los jóvenes, los niños y sus representantes. Bien, entonces ahora vamos a definir aquí o vamos a contrastar aquí estos dos enfoques. El enfoque curricular tradicional y el enfoque curricular alternativo. Tenemos dentro de esos enfoques los ambientes de aprendizaje y los ambientes de comprensión. ¿Cómo es un ambiente de aprendizaje? Ese ambiente del diseño curricular del sistema curricular tradicional. Aquí se promueve la memorización para recordar lo aprendido. Tenemos que memorizar y recordar lo aprendido. El objetivo en el caso de los ambientes de comprensión, aquí promovemos la reflexión mediante la imaginación para comprender lo estudiado. Fíjese que aquí estamos entonces pudiendo comprender por qué es necesario o por qué es necesario usar la imaginación. Y que estamos haciendo cuando lo hacemos. Anteriormente hablamos del hipocampo. Y aquí promueve la memorización. Sin duda alguna que el área de Broca tiene la capacidad de memorizar, pero lo memorístico no tiene un uso creativo. Hay campeones mundiales de la memorización, pero ninguno usa esa capacidad dentro de un área de desarrollo de creatividad para darle utilidad.
Entonces, memorizar por memorizar, tenemos campeones mundiales en la memorización, pero solamente han aprendido a hacer eso. Lo importante es que los ambientes de aprendizaje promuevan la imaginación, porque esta es la base de la creatividad. El objetivo de los ambientes de aprendizaje es cumplir instrucciones, cumplir métodos, técnicas, fórmulas, sin calibrar su viabilidad para resolver problemas asignados. Lo importante es que las instrucciones se cumplan para la memorización, mientras que el objetivo de comprender, en este caso, es analizar esos procedimientos, esas fórmulas, esas técnicas y esos métodos para calibrar su viabilidad y plantear nuevos escenarios. No usamos métodos para memorizar, usamos los métodos para crear nuevos escenarios. El fin de los ambientes de aprendizaje es ser parte independiente de un sistema. Nos preparamos, memorizamos funciones, memorizamos conocimientos para desenvolvernos en una determinada competencia. En el caso de los ambientes de comprensión, el fin es ser independiente para transformar o crear, no para limitarnos a cumplir funciones, sino para emprender, sino para crear. En los ambientes de aprendizaje, el temor a olvidar lo aprendido causa ansiedad y miedo a fracasar. El fin de los ambientes de comprensión es ser independiente para transformar y crear, como dijimos. En los ambientes de aprendizaje, no poder memorizar causa estrés y frustración, como lo dije anteriormente. Y en este caso, comprender usando la imaginación causa seguridad y satisfacción. Como parte última de estos procesos en los ambientes de aprendizaje, en esos ambientes escolares, se promueve la memorización y la repetición para aprobar exámenes, mientras que en los ambientes de comprensión se promueve la reflexión y la comprensión para crear, para demostrar, para explicar, no para memorizar. Bien, visualizamos aquí ese contraste entre lo que son ambientes de aprendizaje y los ambientes de comprensión, y ya fundamentamos desde el punto de vista neurológico la importancia de esos fundamentos para orientar un proceso de aprendizaje dentro de ambientes que sean realmente satisfactorios y no frustrantes. Eh, Aquí tenemos la propuesta de cómo desarrollar una actividad de, de formación, una actividad de actividades creativas dentro de un aula bajo el enfoque de estos ambientes libres, bajo el enfoque de estos ambientes de creatividad. Cuando iniciamos una actividad dentro de los ambientes de comprensión, abordamos previamente en el objeto de estudio. Es importante, por supuesto, que presentemos el objeto de estudio. Entonces podríamos decir que este es el momento de abordaje. El segundo momento sería el momento de despegue. Una vez que conocimos o nos hacen referencia al objeto, tenemos que preguntar qué es, por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Vamos a estudiar lo que vamos a estudiar, qué utilidad tiene que estudiar, dónde la podemos aplicar. Aquí en este sentido se generarían en este segundo momento, que es el momento de despegue, con las interrogantes. Si hay una manera exclusiva de activar nuestro cerebro, es a través de la pregunta. Si no prendemos, si no despegamos prendiendo el cerebro, entonces habría que empujarlo. Para poner este caso, tendríamos que estar empujando el cerebro para que memorice o haga, porque realmente tenemos que encenderlo, y esa chispa y ese switch se lo dan las interrogantes, las preguntas. Una vez que tenemos la pregunta, pasamos al tercer momento, que es de planear. En este caso, alusivo al término planear, estoy hablando de poner en funcionamiento el cerebro. ¿A través de qué? Analizando, usando el área de Broca, imaginando, usando el hipocampo, ilustrando el hipocampo, representando el hipocampo, graficando el hipocampo, procesando lo que el área de Wernicke tiene, de esa narrativa, de ese fenómeno, de esa propuesta, de esas teorías. Entonces, que van a ser procesadas por el área de Wernicke para luego
para poder razonar, o todo esto es un proceso de razonamiento para poder explicar y poder pasar al tercer momento, que es el del aterrizaje. ¿Cuál es ese tercer momento de aterrizaje? Cuando nosotros podemos contextualizar en la vida real, en los intereses particulares, cómo podemos aplicar, diseñar, proponer, crear, criticar, mejorar y corregir algo de nuestra vida que sea útil, porque el fin del desarrollo del proceso evolutivo, del desarrollo evolutivo del cerebro, lleva a esos fines, a mejorar, a corregir, a desarrollar habilidades que me permiten un mejor desenvolvimiento, emprender para mejorar mi calidad de vida. Aquí podemos hablar entonces, en definitiva, que estos procesos permiten, ¿qué permiten? Permiten desarrollar la humanización para lograr los fines de la educación que están planteados en la misión, en la visión de la educación, de las instituciones, que estén relacionadas con esos fundamentos de la filosofía pedagógica que habla de un ser consciente de sí, del entorno, creativo, que proponga, que trabaje, que transforme. En los ambientes de aprendizaje va en contra de la naturaleza, de todos esos procesos naturales, de todos esos procesos neurológicos y en contra de esos principios. La ley recoge esos principios en el artículo 103 que nos dice que la educación tiene que ser integral y de calidad, que la educación es para la vida, que el individuo, de acuerdo a las potencialidades del individuo, unas potencialidades que de una manera inconsciente estamos eh, promoviendo y que hacemos daño al individuo como ser humano, porque causamos ese daño al individuo y después el individuo no va a poder desenvolverse, no va a poder estudiar, no va a poder crear, va a procrastinar y no va a poder usar su potencial porque ese potencial lo ha minimizado, lo ha torturado la escuela. Entonces, el aula escolar. No estoy criticando al maestro porque el maestro es simplemente un operador y tiene que cumplir con unos contenidos y con una evaluación. Esos son los dos puntos neurálgicos que hay que revisar. Sin embargo, muchos representantes, muchos padres a sus hijos tratan de que tratan de darle una mejor formación paralela alternativa a sus hijos para evitar que este proceso este proceso educativo atrofie todas estas funciones del cerebro y lamentablemente más adelante vamos a tener una persona que no pueda producir, no pueda crear y tenga que depender de un contexto o de otros. Es importante también de explicar acá que una persona que aprende a memorizar porque tiene la habilidad de memorizar es presa fácil de engañar. Y una persona que ha sido sometido a un proceso donde cree que no tiene potenciales para la creatividad, para memorizar, entonces tenga que asumir relatos. Por ejemplo, vivimos en democracia, estamos en democracia, la vida es un mundo feliz, la escuela. Entonces, todos esos alientos que se le da solamente sujetan al individuo a ser independiente de otro. Bueno, ahora, una vez conocido eso, vamos a entender que nuestra propuesta necesita de una estructura organizacional donde realmente se integren todos esos agentes que la conforman. ¿Quiénes son esos agentes que la conforman? Están los padres, están los estudiantes y están los docentes. Y en este caso, la Fundación Saber, que investiga, orienta, planifica, propone recursos, materiales, sistemas, propuestas de evaluación que vayan en contra de todo, que vayan a favor de todo este proceso de humanización. Entonces, esta nueva propuesta de organización escolar para la humanización integral y de calidad necesita de la participación de todos. La Fundación Saber, que nos trae, tenemos un programa de escuelas para padres y dentro de eso un taller de intervención para la orientación de la conducta. Aquí no solamente explicamos cómo funciona el cerebro, sino las condiciones que son necesarias y cómo el padre ha participado y promueve ciertas conductas y cuáles son estos tipos de conductas. ¿Para qué? Para que pueda programar
una toma de decisiones informadas que le permitan la efectividad y una mejor educación para sus hijos. ¿Qué traemos para los docentes? Tenemos propuestas de planificación, el uso de recursos y para la evaluación, y además le ofrecemos el uso de la nueva tecnología para planificar, comprender, entender, visualizar, crear y proponer programas efectivos dentro de un aula libre, creativa y comprensiva. Y para los estudiantes, como sabemos que no podemos ir en contra de un sistema, porque no vamos a luchar, no vamos a perder el tiempo a luchar con ellos, nosotros tenemos programas básicos de ciencia para las competencias vocacionales donde utilizamos todos estos sistemas. Además de ello, tenemos cursos para elaboración de proyectos de investigación donde utilizamos esos momentos para desarrollar una actividad creativa. Y por supuesto, trabajamos con ciertas habilidades que son importantes, que debe tener el estudiante, y por eso tenemos un programa, unos cursos de redacción e interpretación de texto, utilizando también todo el potencial, tanto su capacidad memorística, pero también la capacidad comprensiva. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Y damos también y ofrecemos también herramientas como la inteligencia artificial para que estudie y se potencie, no para que vaya a repetir y a cumplir con una tarea, sino también para que él pueda, de una manera más sofisticada, ir avanzando, utilizando todas esas herramientas que le permitan mejorar y potenciar su creatividad para ser un profesional exitoso o para emprender cualquier actividad de una manera creativa, útil para él y para la sociedad. Bien, hasta acá, gracias por haberse quedado hasta el final porque fue bastante extensa estas explicaciones y espero que te haya gustado y que la compartas. Bueno, nos vemos en otra oportunidad hablando quizás de algunos de estos temas que vamos a mediatizar, de todos estos aspectos o estos elementos que están aquí, que son necesarios mediatizarlos y ponerlos al tapete para construir un nuevo sistema educativo regional, nacional y también a nivel de Latinoamérica, porque nosotros tenemos los mismos problemas como país que tienen otros países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que está atrapado bajo estos sistemas tradicionales de educación que no aportan sino frustración. Son sistemas violentos que van en contra de la naturaleza biológica, neurológica del ser humano. Bueno, hasta acá, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.